el entreveramiento de las generaciones, es decir, gente que en su momento tenía un poco más de años que él, le abrió las puertas, claro, le dio oportunidades, que es lo que los jóvenes están esperando, no regalos, no situaciones de privilegio, sino una oportunidad. Eso es lo que Erubiel Ávila ofrece a los jóvenes de este estado, oportunidades educativas. Ha hablado, por ejemplo, de hacer obligatoria la preparatoria, obligatoria para el estado, es decir, claro, garantizar que todos los jóvenes que quieran hacer la preparatoria cuenten con un lugar, tengan correcto, un espacio. Y algo muy importante, vincular la educación superior y media superior con el mercado de trabajo. No es suficiente tener una oportunidad para estudiar si el día de mañana no va a haber empleo. Claro. Entonces se trata de vincular inteligentemente lo que la gente está estudiando con lo que la gente el día de mañana ha de desempeñar como oficio, como empleo, como trabajo bien remunerado y donde la gente se sienta útil y apreciada en el ejercicio de sus capacidades. Entonces, por eso es que fundadamente podemos decir, sin echar campanas a vuelo, sin hacerla de prestidigitador, que Erubiel Ávila, con el apoyo de todos nosotros, va a ser el próximo gobernador, porque tendrá el voto mayoritario este domingo próximo, y muy especialmente, Erubiel tiene mucha esperanza en ello, el voto de los jóvenes, sí, el voto de quienes ejercen su derecho al sufragio por primera vez, y que conocen el valor de su decisión. No es uno más, es un voto con nombre y apellido de gente que hoy apoya y que mañana exigirá con toda razón que sus expectativas se cumplan. Así es, y esto nos ha dejado la tranquilidad a nosotros los mexiquenses de que la decisión que todos nosotros tomemos en conjunto el 3 de julio nos va a llevar a una continuidad que ya nuestro actual gobernador ha llevado, reforzando todos estos compromisos que él hizo y más que está haciendo nuestro actual candidato próximo gobernador, que en eso confiamos. El Estado de México siempre ha marcado tendencias. El Estado de México hace 6 años vivió en la figura de Enrique Peña Nieto nuevas maneras de hacer política, una forma mucho más fresca de desarrollar una campaña. Enrique Peña decidió contraer compromisos de cara a la comunidad y firmar los mismos ante un notario público, y están además a la vista de los internautas en la página del gobierno del estado, 608 compromisos que están a punto de ser cubiertos en su totalidad. Es importante aclarar que el gobierno ha hecho infinidad de acciones adicionales a los compromisos, pero los compromisos se convirtieron en una especie de asunto simbólico. Sí. Erubiel Ávila, 6 años después, lo que hace es depurar, mejorar, ser más eficaz al contraer compromisos. Hoy Erubiel Ávila los ha clasificado en compromisos comunitarios, es decir, que hacen bien a una colonia, a una parte de un municipio, compromisos municipales, compromisos regionales y compromisos estatales. Okay. De suerte que habrá carreteras que interconecten una zona amplia del estado o un hospital de especialidades que atienda una zona muy amplia, pero a lo mejor también habrá la conexión del metro Toluca, el Estado de México, el tren Toluca, hacia la Ciudad de México, y un par de ramales del metro para ir desde Nesa hasta Valle de Chalco, Los Reyes de La Paz, etcétera, y otra parte que va desde Indios Verdes hasta Ecatepec y Tecama. Súper necesario. Va a ayudar enormidades a la ecología porque habrá menos vehículos transitando, va a abaratar y hacer más rápida el traslado de mucha gente que tiene todos los días que viajar por allí. Pero decía entonces, Erubiel ha depurado, ha mejorado la manera de hacer compromisos, y ahora él se ha comprometido a 6,000 acciones. A algunos les parecen demasiadas. Por supuesto, Erubiel, que también transparentará. Ahora mismo ya se sabe cuáles son los que ha firmado. Él sabe que lo más importante allí es que está depositada su palabra, y que un político tiene que ver mucho con el prestigio que le da el cumplimiento de su palabra. De suerte que no hay compromiso que se haya hecho sobre las rodillas,
Los compromisos, antes de hacerlos públicamente, se sopesan, se valoran, y si Erubiel dice, me comprometo a tal cosa, tengan la seguridad de que lo va a hacer. Y con una base ya también de que el partido realizó esos 600 compromisos que hizo nuestro actual gobernador, con esa certeza de hasta dónde podemos llegar y hasta dónde nos vamos a comprometer, es que le habla a la ciudadanía con esa verdad y con esa tranquilidad de que se van a cumplir. Erubiel tiene detrás de sí la autoridad moral que le dan los años de hacer política y la transparencia en el ejercicio de las tareas que ha tenido encomendadas. Alguien que no cumple lo que ofrece, difícilmente tiene cara con qué pedir una oportunidad más, o si tiene la cara con qué pedir, la gente no se la va a dar si no le cumplieron. El hecho que Erubiel Ávila haya ganado 4 veces una elección en Ecatepec, que es un municipio muy complejo, que ha tenido gobiernos del PAN y del PRD, a los que por cierto Erubiel ha vencido cuando ha sido candidato, todo eso demuestra que es alguien digno de serle creído aquello que ofrece, aquello que dice. Sí, cuenta sin duda alguna con la confianza de su propio pueblo, y ahí barre un poco con este dicho que nadie es profeta en su propio pueblo, y él sí lo es, y de ahí que nos da toda la confianza al Estado de México de que así lo vamos a querer y de que así también él va a responder con todos nosotros. Y volviendo un poquito al tema de donde usted es el representante del IEM, ¿cuál es la seguridad de que los mexiquenses tengan de la transparencia de estas elecciones? Que si bien la tendencia ya es muy marcada hacia nuestro partido, hacia nuestro candidato, ¿cómo es que se da este proceso? Decía hace unos minutos que el IEM tiene 15 años de trabajar, de haber sido creado, y todos quienes han contribuido a su establecimiento, consolidación y grandeza, son gente muy profesional, gente imparcial, que sabe que debe actuar primero conforme a la ley, que son gente que la mayoría de ellos tiene varias elecciones en su haber, ha hecho muy bien las cosas, y por eso los partidos y los ciudadanos debemos confiar en ellos. El partido sabe muy bien, por ejemplo, cuáles son sus límites. El IEM es el responsable de monitorear las manifestaciones gráficas, por ejemplo, esto que llaman los medios alternos, cómo es que cada candidato y los partidos que lo apoyan hace presencia en la calle, es decir, el número de espectaculares, los anuncios o las eventos que aparecen en los coches, en los autobuses, los eventos que se realizan. Es decir, el IEM realiza un recuento preciso de cuánto se gasta. Nosotros estamos muy atentos, porque sabemos que es un tema de moda también. Es un tema de moda y un tema delicado. El límite. El límite que tienen todos los candidatos es de 203 millones de pesos. Nosotros sabemos que hay que estar dentro de ese límite, porque se corren riesgos jurídicos, además de que se provocaría inequidad si alguien gasta de más. El Instituto Electoral ha decidido llevar a cabo una revisión precautoria para saber cómo van los gastos de los candidatos, iniciativa a la que el PRI se sumó con entusiasmo desde el principio. Somos los primeros interesados en que verifiquen que estamos haciendo bien las cosas. Hay que recordarle a quienes nos ven y nos escuchan que la principal fuente de financiamiento de los partidos, es decir, el dinero que usan los partidos, proviene del erario público, es decir, está pagado o sufragado con los impuestos de todos. Entonces, el dinero que se le da a las instituciones políticas, a los partidos, tiene que ser aplicado en actividades proselitistas. Nosotros, insisto, estamos muy atentos de que así sea, porque sabemos que estamos siendo monitoreados, revisados, pero hemos planteado a las autoridades alguna preocupación, porque parece que nuestros adversarios, la coalición que integran el PRD, el PT y Convergencia y el Partido Acción Nacional, se están guardando el dinero, porque no vemos mucha presencia de ellos en los medios, y nos preguntamos, ¿y dónde estará el financiamiento público que están recibiendo? Porque no es para guardárselo para campañas futuras, no es para reservarlo y hacer tropelías el 3 de julio,
es para gastarlo en la difusión del programa de acción de las propuestas de sus candidatos. ¿O será que las propuestas son tan pobres que no hayan cómo difundirlas? Ojalá lo hagan bien, porque esto contribuye a la cultura política y que la contienda sea una justa, equitativa. Y si bien es cierto que hay una regularidad o regulación del dinero que se gasta, ¿también lo hay del dinero que no se gasta? O sea, hay reglas de hasta aquí puedes gastar, pero ¿qué pasa si no gastas y no compruebas? Si no se gasta, se tiene que devolver, pero todo al final se tiene que comprobar. Ajá. Es decir, los partidos difícilmente, es más bien, yo diría que prácticamente es imposible que devuelvan algo. Ajá. Lo que tienen que acreditar es que el dinero se aplicó en tareas de difusión y proselitismo legalmente aceptadas. Okay. Nosotros, insisto, somos un partido y un candidato convencidísimos de hacer bien las cosas, y nunca vamos a arriesgar nada por querer tener una ventaja indebida. Sabemos de cuánto disponemos, cuál es nuestro límite, vamos a estar en el límite y vamos a seguir entregando, porque ya lo hemos hecho, todos nuestros comprobantes debidamente requisitados para que nos auditen, para que nos revisen. Somos los primeros interesados en que ocurra, porque la legalidad proporciona legitimidad. Es decir, hacerlo bien no solo nos acreditará que estamos dentro de la ley, sino nos dará derecho a expresar con mucho orgullo que somos un partido que se apega a la ley, que se somete a las reglas de la ley. Sí, bueno, perfectamente claro, porque sí es bien sabido que ahorita todos los otros partidos están diciendo, bueno, están gastando más de lo que tienen, están gastando, porque no se ve presencia de ellos. Y la pregunta de nosotros entonces, ¿en qué están ocupando ellos este dinero que se les da para tener la misma equidad de competencia en estas elecciones? Efectivamente. Quiero dar un dato adicional porque va a resultar muy aleccionador a quienes siguen el programa. Todos los partidos tenemos derecho, los contendientes, a acreditar representantes generales y representantes de casilla, que son, de algún modo, quienes cuidarán los votos en la casilla, quienes cuidarán o coadyuvarán con los funcionarios electorales a que vote quien tiene la credencial de elector, que la tenga vigente, que no haya nadie que violente la participación de los ciudadanos, que no haya propaganda de nadie en las inmediaciones de la casilla. Para eso son los representantes generales y los representantes de casilla. Los candidatos y los partidos que los postulan seleccionan de entre sus militantes quienes han de desarrollar esta función. Por cierto, obviamente es una posición o una tarea gratuitamente desarrollada, porque son decenas de miles de personas. Si son más de 17,000 casillas, podemos imaginar el ejército ciudadano que se necesita para estar presente y para cuidar la elección y los votos. Vale la pena que el auditorio sepa que somos la única organización política que acreditó el 100% de sus representantes generales y de casilla. Lo debo decir porque es un dato, no es un juicio. Nuestros adversarios apenas acreditaron el 53%, 54% de sus representantes. Es decir, no fueron capaces de juntar ni siquiera el número necesario de entre sus militantes para acreditarlos en las casillas. Lo comento porque el día de mañana algunos pueden aducir razones que acabarán siendo falsas de por qué pasó tal o cual cosa. Bueno, una manera de demostrar que se tiene presencia a lo largo y ancho del estado y gente suficiente para coadyuvar con la buena marcha de la elección es acreditar a sus representantes en las casillas. No lo lograron, eso depende de cada uno. Nosotros diríamos, lo sentimos, pero bueno, esto ya da una muestra, se constituye en una especie de prueba adelantada de su capacidad para convencer gente. Todavía los días previos a la acreditación de estas personas, en las redes sociales aparecieron invitaciones a que quien quisiera ser representante del PAN concretamente, así se lo hiciera saber a tal o cual persona. Pues está un poco cuesta arriba
que invite yo a quien sea, porque eso demostró que no tuvieron gente de casa, gente de confianza para hacer esta tarea. Lo repito por importante, nosotros acreditamos el 100% de representantes generales y de casilla, y por supuesto estamos muy agradecidos con ellos porque van a ser quienes nos representen, quienes lo hagan con decoro, con dignidad, con eficacia, y que también le dieron parte de su tiempo al partido, porque también fueron capacitados, saben cómo se deben hacer las cosas y serán, estoy seguro, elementos que ayuden a la buena marcha de la elección del próximo domingo. Y que con su sola presencia legitimizan que están a favor del partido y cuidando que las cosas se hagan bien. Y por otro lado, a mí la impresión que me da es de una división y una ruptura dentro de estos partidos, porque si bien es cierto que no pueden tener la representación mínima general de lo que se pide para cuidar, es porque no tienen una solidez dentro de su partido. Y lo veíamos desde el principio del inicio de la campaña. Yo le decía hasta en un tono burlón, mientras nosotros ya estamos en pre-campaña, ellos siguen discutiendo si van en alianza, si no van en alianza, y básicamente entraron, desde el inicio se percibe que entraron mal, se percibe que ellos están divididos, que no hay una fortaleza dentro de ellos y que no hicieron una presencia dentro de los candidatos que nos están proponiendo a los mexiquenses. Bueno, los debates en los que participaron, y muy concretamente el último de ellos organizado por el Instituto Electoral, que se llevó a cabo el 22 de junio, evidenciaron las diferencias, el choque entre ellos, haciéndose mutuas acusaciones, y el Erubiel, creo que con inteligencia y con respeto, dio un paso atrás para ser un espectador de cómo se ofendían, de cómo se acusaban mutuamente, y a ese juego, y qué bueno que así sea, Erubiel no le entra. Parecía que era uno porque nada más volteaba a ver un ping-pong de agresiones y de culpas. Y bueno, si hay culpas o cosas pendientes entre ellos, que las diriman ellos, porque el PRI y sus aliados se va a mantener siempre al margen. Creo que nosotros no tenemos por qué engancharnos en esta feria de discusiones absurdas que a la gente no le gusta, pero que además a la gente no le reporta ninguna cosa positiva. Está más que comprobado que lo que la gente quiere es saber cómo se van a arreglar sus problemas. Y una persona que se dedica más tiempo a ver cómo ofende al otro y cómo se defiende de las ofensas del otro, en lugar de estar pensando qué proponerle al electorado para provocar esperanza y confianza, pues es alguien que no va a llegar muy lejos. Claro, y además es alguien que no nos está dando la necesaria confianza que se debe de tener en el gobierno. Si así están empezando a tratar de darnos su plataforma política, pues ya desde el inicio estuvieron muy mal y lo han demostrado en toda la campaña. Yo soy poco afecto a abundar en cómo van los otros, pues que de eso se ocupen sus prosélitos y ellos mismos. Yo quisiera más bien insistir en que tengo la enorme satisfacción de formar parte del equipo político de la coalición Unidos por Ti, del PRI, del Partido Verde y de PANAL, que siempre ve para adelante, que no está anclado a un pasado en donde puede haber agravios y cosas pendientes, sino siempre buscando qué proponer que a la gente le haga sentido, qué proponer que demuestre que el candidato conoce los problemas, y si los conoce porque los padece, sabe, con sentido común y buena preparación técnica, con capacidad para escuchar, sabe qué hacer para remediarlos. Creo entonces que el próximo 3 de julio tenemos todos los mexiquenses la enorme oportunidad de decidir quién conduzca la administración pública del Estado de México los próximos 6 años. Y algo que me parece importante transmitir es que a ustedes que simpatizan con la causa de Erubiel, no se les olvide ir a votar. No vayamos a sufrir un fenómeno que ha ocurrido en otras latitudes. Como la diferencia es amplia, como para muchos el resultado es previsible, no vaya a ser que digan, como ya ganó, no voy a votar.
necesita Erubiel todos los votos. Necesitamos que el próximo 3 de julio haya una jornada electoral ejemplar, pacífica, con altos grados de participación, en donde gane la gente de bien, de razón, la gente positiva, en donde cerremos la puerta a la difamación y a los agravios, y el instrumento poderosísimo en manos de cada mexiquense ciudadano es su voto. El arma es su credencial de elector y es optar por la paz, optar por las cosas positivas. Entonces, usted que quiere un Estado de México mejor del que tenemos, le ruego, le invito, vote el próximo 3 de julio, hágalo por Erubiel Ávila Villegas, que es el candidato de las propuestas, y dentro de las propuestas, el candidato de la educación, para que así desterremos el fantasma del conflicto, claro, de la descalificación o de tener un periodo postelectoral movido, caracterizado por la discusión interminable. Esto lo vamos a quitar si somos capaces de que haya muchos votos, que desde muy temprano las encuestas de salida y más tarde el programa de resultados electorales preliminares, el PREP, que maneja, por cierto, el Instituto Electoral, nos digan que Erubiel Ávila está ganando, que ganó. Hay un conteo casilla por casilla al cierre de cada sitio donde se reciben los sufragios, y hay una sábana, así dicha coloquialmente, que se coloca afuera del sitio donde las personas se juntan para contar los votos. Hay una muestra de ellas en todo el estado, hecha por gente muy profesional, que por eso se llama así, Programa de Resultados Electorales Preliminares. No es el resultado oficial y definitivo, pero marca tendencias que no son, en toda la experiencia nos dice, tendencias que no cambian. Hasta el miércoles de la siguiente semana se sesiona en las comisiones distritales electorales para revisar actas y demás cuando hay necesidad y saber, diríamos, el resultado de los resultados, o sea, ya lo último. Pero la noche del propio domingo ya vamos a saber con cuánto margen ganamos y aproximadamente cuántos votos tuvo Erubiel. Entonces, ese instituto integrado por gente calificada, enterada de estas cosas, nos va a dar, no tengo duda, buenas noticias. Pero la mejor noticia es que usted, amiga, amigo del Estado de México, haya votado el próximo domingo 3 de julio, desde muy temprano, a las 8 de la mañana, para que pueda disfrutar del resto de su domingo, habiendo cumplido con un deber y ejercido un derecho, que es decidir por el mejor gobernante del Estado de México. Que sin duda alguna todos lo van a hacer, porque estamos como muy metidos en esto, y las personas que tuvimos oportunidad de ir a los eventos donde el candidato participaba, nos podíamos dar cuenta que él no se iba hasta que no saludaba a la última persona que quería verlo. Eso quiere decir que cada uno de nosotros es sumamente importante para ejercer el voto y sumamente necesario para ganar con esta transparencia, y para que todos quedemos en sana paz y tranquilidad de que las manos del Estado de México quedan donde nosotros hemos puesto nuestro voto. Efectivamente, creo que el origen, la trayectoria de Erubiel, la relación personal con miles y miles de personas, nos permiten tener la sensación de que Erubiel le hablamos de tú, que es uno de los nuestros, que es alguien cercano, que aquí ha estado todo el tiempo, que conoce los problemas, que se ha capacitado, se ha formado en la política, en la administración pública, pero sobre todo es una persona con un profundo sentido del deber, un hombre cercano a la ciudadanía, con una formación humanística muy sólida, que va a dar buenas cuentas al Estado de México, porque él mismo piensa en grande, sugiere que pensemos en grande, que trabajemos en grande, para poder, con el esfuerzo de todos, vivir en grande. Así es. Y retomando la frase de nuestra campaña y de este programa, para el maestro
César Camacho, que está aquí con nosotros hoy, que es padre, que es ciudadano, que es un profesional, que se involucra. ¿Qué es pensar en grande? Pensar en grande es, primero, tener la confianza en nuestra propia capacidad de transformación. Si no es solo lo que hagan por nosotros, sino lo que yo soy capaz de hacer para mejorar el entorno en el que vivo. Pensar en grande es ambicionar positivamente que al Estado le vaya mejor. Pensar en grande es tener presente que no solo el Estado es grande por el número de habitantes que tiene, sino por su potencial. Claro. Pero el potencial puede estar ahí dormido si no, nadie lo despierta y entonces no lo aprovechamos. Es trazarse metas muy altas y poner todo el empeño tras de los objetivos que se están planteando. Pensar en grande es tener un Estado más seguro, tener un Estado con más oportunidades educativas, oportunidades laborales. Pensar en grande es respetar los derechos y la dignidad de las personas. Pensar en grande es no vivir anclados a la grandeza del pasado, que es mucha, sino con base en la grandeza del pasado, construir la grandeza del porvenir. Pensar en grande es cambiar de mentalidad y dejar de estar esperando que otros hagan las cosas para saberse protagonista del propio futuro de uno, de su familia y de toda la comunidad. Estoy completamente de acuerdo con usted. Ha sido un deleite poder platicar. Muchísimas gracias de corazón por habernos dado esta entrevista. Y pues como bien lo dice el maestro César Camacho, hay que pensar en grande este 3 de julio para salir a votar y obtener los resultados que todos como mexiquenses necesitamos, que es vivir en grande, pensando en grande y formar y transformar pues este Estado que es tan grande y tan maravilloso. Muchísimas gracias de corazón y no sé si usted quiera... Gracias a ti, felicidades por esta iniciativa, Sandra, tan novedosa, tan actual, porque hoy muchos de nosotros nos comunicamos por la vía del internet y las redes sociales, y es un vehículo que a veces aprovechamos poco para comunicarnos. Te felicito por esta iniciativa, sé del impacto positivo que se ha tenido entre los internautas, entre la gente, los miles de personas que todos los días buscan la información en esta página. Los invito a seguir vinculados con ella y te felicito a ti por este acierto enorme de ofrecer un canal más de comunicación para Erubiel Ávila, nuestro próximo gobernador. Así es, pues muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por habernos seguido en Pensando en Grande con el doctor Erubiel en campaña. Y bueno, seguiremos en contacto y pues gracias por habernos sintonizado. Que Dios los bendiga a todos y no se les olvide, hay que pensar en grande, hay que salir a votar este 3 de julio. Que Dios los bendiga.